Hola, ¿cómo están muchachos? Quiero darles la bienvenida a esta clase, una clase que no estamos acostumbrados a tener, pero la situación nos obliga a ser resilientes, nos obliga a crecer en medio de las adversidades. Entiendo que para muchos este medio se les dificulta un poco, pero me contenta saber que la mayoría estamos conectados. Importante porque de la clase de hoy, como está planificado, se va a desprender la segunda evaluación. Por esa razón, también les quiero dar la autorización al que quiera, al que desee, pueda grabar esta clase para que así se la pase a sus compañeros, a los que no estén conectados, pero me contenta ver que somos la mayoría. Hoy nos toca entonces el tema número 4, que es correspondiente a la noticia. Importante tema porque esto a partir de adelante nos va a acompañar hasta nuestro último día como periodista. Porque lo primero que vamos a nosotros realizar como periodista es una noticia, ya sea para medio impreso, para televisión, para radio, para página web o para redes sociales, pero nos va a tocar redactar una noticia. Por esa razón les quiero presentar acá, les quiero colocar un video en donde ustedes van a ver un hecho y después lo discutimos, lo conversamos. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Ahí nosotros en este material vemos cómo este personaje de la vida política realiza un pronunciamiento ante la multitud que se encuentra presente en ese lugar y que esto pasa a cambiar, evidentemente, sin ánimos de colocarle tinte político a la actividad del día de hoy, pasa a cambiar lo que es la vida política de Venezuela. Aquí este hecho se considera como susceptible a noticia. ¿Por qué se considera susceptible para hacer noticia? Esto es un hecho puro y simple. Ya queda de parte del periodista procesar esa información y convertirlo en noticia. Porque la noticia es eso que cuentan los demás, lo que alguien le cuenta al periodista, no lo que el periodista ve o lo que el periodista escucha, porque ya eso se convertiría en una reseña. Esto lo vamos a poder entender mucho mejor en la siguiente clase cuando veamos la reseña, pero por ahora nos vamos a detener en lo que es la noticia. Entonces aquí estamos viendo cómo este personaje de la vida política en Venezuela ofrece estas declaraciones y el periodista toma esta información y la transforma en una noticia. La noticia es eso, la noticia es ese hecho actual, novedoso, raro, con factor de prominencia, que se procesa y que se ofrece al público en general o a un público en específico. Eso es una noticia. Entonces, ¿por qué yo les muestro este video? Porque me interesa que ustedes puedan entender que de un hecho puro y simple, ustedes pueden transformarlo en una noticia. El hecho por sí solo no es noticia. La noticia es esa información que están dando en ese momento y que el periodista es capaz de procesarla. ¿Sí? Ok. Vamos ahora entonces a conceptualizar lo que es la noticia para entenderla mucho mejor. La noticia es la divulgación de un hecho, dar a conocer un acontecimiento a un público general o específico y que resulte relevante, novedoso o inusual. Es lo que le decía al principio. Una noticia siempre va a ser ese hecho, pero ese hecho que es procesado por el profesional de la comunicación y que evidentemente va a ser relevante, va a ser novedoso y va a ser algo inusual. También la noticia es un relato, una construcción y elaboración de un hecho, evento o acontecimiento que se considera importante o pertinente divulgar para conocimiento público. Esto responde muchísimo a la línea editorial o al manual de estilo de los medios de comunicación. Esto lo vimos nosotros en la clase anterior cuando hablamos del tema de la objetividad y la subjetividad. ¿Por qué les traigo este concepto también? Porque me interesa que sepan eso, el papel que juega el medio de comunicación para el momento de procesar la información y convertirlo en noticia. Porque el medio de comunicación va a decidir cómo va a ser el tratamiento de esa información. Sin embargo, no deja de ser noticia. Para que nosotros podamos identificar una noticia, tenemos que colocar o tenemos que evidenciar una serie de características o elementos. Y estos son
veracidad, claridad, brevedad, generalidad, actualidad, rareza y prominencia. ¿Por qué tiene que ser veraz? Porque si no es comprobable ese hecho, entonces no es noticia. El hecho tiene que ser comprobable, verídico. Tiene que estar presentada de forma clara, tiene que estar de forma concreta, no repetir los datos, debe ser escrita para un público en general, debe ser además un hecho actual, debe contener rareza. La rareza, ¿por qué? Ustedes dirán, rareza, sí. Rareza es ese hecho que va a ser relevante, esa característica que va a permitir que ese hecho sea noticia. ¿Por qué? Vamos a colocar un ejemplo. La declaratoria de pandemia del COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud. Eso es algo que contiene rareza. Es algo que que no era acostumbrado ver. Eso es noticia. Allí hay una noticia que el periodista la puede procesar. Y prominencia porque guarda relación con quien está dando la información. Como lo dije al principio, la noticia es quien la cuenta. Un vocero, un representante, un presidente o una persona que haya sufrido una situación, eso es la prominencia, es decir, la personalidad que está ofreciendo la información. Mientras más relevante sea la figura que está dando la información, más peso o más interés va a generar esa noticia. Ahora bien, vámonos ahora a la parte práctica, que es la parte que me interesa que ustedes digieran perfectamente para poder elaborar la asignación. Le adelanto un poco, vamos a tener que hacer una noticia para con diferentes versiones, ya les explico más adelante. Por ahora, tenemos una estructura que a nivel universal se conoce como pirámide invertida. ¿Por qué es pirámide invertida? Porque la información va a ser presentada desde lo más relevante hacia lo menos relevante. ¿De qué forma? A través de 4 factores importantes: titular, lead, cuerpo y cola. El titular, como ven allí en la presentación, es la identificación de la noticia, es lo primero que ve el lector, tiene que ser un titular impactante, que enganche. El lead es el primer párrafo, es eso primero que se va a encontrar el lector y que le va a resumir el grueso de la información, es decir, lo más importante después del titular. El cuerpo es el relato completo de la noticia, desde lo más relevante hacia lo menos relevante, respetando el tema de la pirámide invertida. Y la cola suele ser un dato que le va a dar ese toque final a la noticia, vamos a decirle como que el cierre de oro. Hay periodistas que suelen hacer la cola con un dato o algún antecedente que le permite al lector ubicarse en contexto, o hay periodistas incluso que la cola la dejan una información que no es tan relevante pero que es importante para el lector. Así suele realizarse en la práctica. Esta estructura se respeta en todos los medios de comunicación. Una noticia debe tener estos aspectos. Ojo con eso. Les voy a presentar acá un ejemplo de un recorte de prensa, una nota internacional, para que puedan ubicar o puedan ver mejor lo que sería la pirámide invertida de la noticia. La estructura. Ahí vemos el titular, el lead, el cuerpo y la cola. Allí fácilmente ustedes pueden ubicarlo. Ustedes van a ser capaces de aquí en adelante, al ver una información, incluso hasta en televisión o escucharla en radio. Ojo con eso. Más adelante les voy a colocar el ejemplo para que lo puedan identificar. No solamente en la versión impresa. Ustedes van a ser capaces de ver una noticia e identificar cuál es el titular, cuál es el lead, cuál es el cuerpo y cuál es la cola. Yo le voy a pasar estas diapositivas, se las voy a hacer llegar con el delegado para que ustedes tengan esta guía al momento de redactar la suya. Vamos ahora a centrarnos en el titular. Importantísimo el titular para construir una noticia. El titular se divide en antetítulo, título y sumario. Aquí les coloco un ejemplo de cada uno para que lo puedan visualizar mejor. El antetítulo indica un antecedente clave para la redacción de la noticia o para el entendimiento de la noticia. Allí les coloco un ejemplo en una nota internacional: el ataque terrorista a la Mutual Judía. Ya ustedes por ahí más o menos pueden saber de qué va la información. El título destaca lo más importante de la noticia. El título es la noticia, muchachos. O sea, la noticia se va a resumir en un titular, en una frase. Allí va a estar la noticia y ese va a ser el título. Y el sumario es un acompañante. Amplía el titular dando más detalles. El sumario suele ser un párrafo de 2 líneas, de 3 líneas, dependiendo de lo que el periodista quiera colocar en su titular. Entonces ya sabemos, ojo aquí, no todos los medios de comunicación utilizan los titulares completos, pero les recuerdo que en la academia debemos enseñar el deber ser. Y para la asignación yo quiero el deber ser,
Quiero un titular completo, antetítulo, título y sumario. Recuerde que van a tener estas diapositivas para que se puedan guiar. Vamos ahora aquí con unos aspectos importantes, como que lo que nos tenemos que centrar para poder tener un titular. Debe ser siempre el factor noticioso. Fíjense, aquí les coloco un ejemplo. Constituyente aprobó la ley antibloqueo. Esto es un hecho reciente. Muchos sabemos de lo que se trata. Espero que todos, por favor, recuerden que el periodista tiene que estar al día con la información, porque si no, se equivocaron de carrera, muchachos. Tenemos que ponernos las pilas a estar al día con la información. Aquí vemos este titular, resume la noticia. Al leerlo, sabemos que va a hablar de la aprobación de la ley antibloqueo. No debe exceder de 12 palabras. Ojo con esto. Un titular largo no lo hace mejor, al contrario, daña el titular. Fíjense aquí en el ejemplo cómo con tan solo 5 palabras este periodista pudo hacer un titular perfecto. No es necesario que tenga las 12 palabras, si pueden ser menos, muchísimo mejor. Evitar el uso de artículos para iniciar el titular, es decir, la, el, los. Evitemos eso. Imagínense que ahí él dijera, la constituyente aprobó la ley antibloqueo. Es innecesario el uso de ese artículo. Vamos a sacarlo. Evitar el uso de siglas, salvo aquellas que son de dominio público. Todos sabemos que es CENIAT, todos sabemos que es CICPC, podemos incorporarlo en el título, pero evitemos aquellos que no sean entendibles para todas las personas. Evitar el amarillismo, por favor. Nunca lleva punto y final el titular. Ojo, el titular no es la finalización de la noticia, al contrario, es el inicio. Si el título es una cita textual, debe ir entrecomillado, pero es mejor evitar este recurso. Muchos periodistas suelen agarrar una frase impactante del vocero y lo colocan como titular. Yo recomiendo, Jason Santaella, que si se puede parafrasear esa frase, lo hagamos. Si esa frase es el factor noticioso, nosotros lo consideramos así, vamos a parafrasearlo y vamos a colocarlo como un título. Si hay cifras, escríbanlas en números, porque es más entendible para las personas. Aquí les coloco una serie de ejemplos. Fíjense cómo aquí 14 gobernadores exigen a AMLO no politizar seguridad. Vemos que esto no tiene antetítulo. Les dije que va a depender de la línea editorial y del manual de estilo. 14, hay una cifra, lo colocaron en número, está correcto. AMLO, ¿qué es AMLO? Todos sabemos que AMLO es Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Es aceptable colocarlo allí. Otro titular. Bajo nivel del río amenaza a acueductos de Atlántico. Vemos que este sí tiene antetítulo, título y sumario, un titular que está aceptable. Vemos aquí al tercero. La ANP protestó por resolución que ordenó decomiso de diarios. La ANP, ¿qué es ANP? No lo sabemos, evitemos esto. Igual el artículo, no hace falta. Igual con el ejemplo de abajo, el INE reporta caída de 23% en las importaciones. Y aquí les coloco 2 titulares que ustedes me dirán, eso parece un sumario. Y de verdad que los felicito si lo piensan así, porque es verdad, parece un sumario, no parece un título. Cifra de contagios por COVID-19 sobrepasó los 84,000 y fallecidos llegaron a 710 en Venezuela. Es demasiado para un titular. Igual que abajo, Conatel no aceptó paquetes de precios de Simple TV, Antigua DirecTV, por estas razones. Eviten también el uso de signos de puntuación en los titulares. Las comas, los signos de admiraciones no van, los signos de interrogaciones tampoco van, a menos no en noticia. Ya vamos a ver cuando veamos los reportajes, las reseñas, las crónicas. Al redactar una noticia, debe responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, incluso el por qué. ¿Qué? Responde a qué pasó. ¿Quién? ¿Quién protagoniza la información? ¿Cómo? ¿Cómo se dieron los hechos? ¿Cuándo? El factor tiempo. ¿Dónde? El factor lugar. Y el por qué. El por qué va a responder las causas, las consecuencias, los antecedentes. Si tienen esos datos, inclúyanlo. No lo odien. Pero es importante responder siempre qué, quién, cómo, cuándo y dónde. En periodismo se conocen como las 6WHs. Usar las comillas para emplear citas textuales. Si omitirás información de una cita, inicia o finaliza con 3 puntos suspensivos. Toda cita va con entrecomillados. Y siempre debe haber citas en las noticias. No hay noticias si no hay una cita. Es decir, quién lo dijo, quién lo informó, quién lo indicó, quién lo enfatizó. Eso tiene que ir en citas. Si se va a omitir información de la cita porque es muy larga y no es necesario, colocar 3 puntos suspensivos al inicio y al final depende de dónde van a recortar la información. Los números del 1 al 9 van en letras y del 10 en adelante colóquenlo en números. Esto es para mayor entendimiento del lector.
El redondeo de cifras es un recurso útil para la titulación. Es mejor escribir más de 83 millones fueron aprobados para tal cosa que decir 83.459,62 decimales. No, eso es mucha información para el lector. Es mejor, si es para el título, redondeamos. Y en el lead ampliamos con la cifra correcta. El uso de mayúsculas solo será en nombres propios en la primera palabra de una nueva frase y después del punto. Esto ya lo saben por lenguaje y comunicación y taller de redacción que ya ustedes la vieron. El lead debe contener los datos de qué, quién, cuándo y dónde. Siempre, muchachos, siempre respondan estas interrogantes en el lead. La noticia es noticia, perdón, porque otro la cuenta, no el periodista, ya esto se lo dije. Por esta razón debe estar debidamente sustentado con testimonio. El vocero, el representante, el afectado, el presidente, siempre tiene que ustedes responder con los voceros, siempre, porque si no, no es noticia, ya sería otro género periodístico. Estamos centrados en noticias. Al citarse debe colocar el nombre, apellido y la posición de quien ofrece las declaraciones. Ejemplo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró tal cosa. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC, Douglas Rico, informó que Matilde Bravo, presidente del Banco del Tesoro, destacó que, o sea, siempre deben de citar con nombre, apellido y el cargo de la persona. Al principio les dije que cuando nosotros tenemos la noticia, siempre va a ser similar tanto para prensa como para televisión, como para radio, para web o redes sociales. Sí, pero va a haber diferencias en ellas. Sin embargo, ustedes pueden identificar la estructura de la noticia con su titular, con su lead, con su cuerpo y su cola. Independientemente del medio de comunicación, ustedes lo van a poder identificar. Les voy a colocar aquí un video de un trabajo de una noticia para televisión que también funciona para radio, para que puedan ver cómo se redacta. Aunque lo van a escuchar, ustedes van a poder identificar la redacción de la noticia. La división de captura del 6CPC continúa tras la pista de Jimena Araya, conocida como Rosita. Según informaciones, su vivienda en el estado de Aragua fue allanada. El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en contra de Araya por su presunta cooperación en la fuga del PRAN de la cárcel de Tocorón, conocido como el Niño Guerrero, y 12 reos más a finales de agosto, por el que está detenido el director del penal. Al parecer, la bomba sexy compartía negocios con Guerrero en el manejo de damas de compañía que llevaban a las cárceles. El día de la evasión de los presos, ella habría colaborado con vehículos para trasladarlos. Extraoficialmente se conoció que Rosita estaría fuera del país. Al parecer, Araya, antes de convertirse en figura de televisión, ofrecía servicios de masajista a domicilio y captaba posibles clientes para ser secuestrados. Fíjense cómo en este ejemplo de televisión vemos cómo el tratamiento se dio correctamente. Ahí pudimos observar la estructura. Vemos un titular cuando la periodista hace relación a lo que ocurre con este personaje. Tenemos allí además el lead cuando hace relación a que el 6CPC ordenó su captura por su vinculación con unos delincuentes. Entonces en el cuerpo de la información vemos cómo empieza a ofrecer detalles y en la cola ofrece datos antecedentes para que la persona se pueda ubicar en contexto, donde dice que ella antes de pasar a ser figura pública solía ofrecer citas, en fin. Ahí podemos ver cómo se cumple con la estructura de una noticia. Y allí es perfectamente el periodista al redactar esa información para que el ancla de noticia la dijera pues en televisión, se cumplió correctamente con la estructura que yo le expliqué anteriormente. Vamos a ver ahora un ejemplo de noticia para web y para redes sociales. Aquí me detengo porque la web te permite una extensión de la noticia muchísimo más amplia. Y las redes sociales igual. Solo que tenemos que responder siempre a las exigencias del medio de comunicación. Bien, dicho toda esta información, ahora nosotros podemos realizar nuestra asignación. ¿Qué vamos a hacer? Para la semana que viene me van a entregar una noticia. Una noticia puede ser con un hecho ficticio, un hecho real, pero ustedes van a estar en la capacidad de hacer una noticia para prensa, para radio, para televisión, para web y para redes sociales. Esto es lo que les voy a pedir para la siguiente semana. Yo les voy a hacer llegar con el delegado todos los parámetros de evaluación y cuáles son los puntos en específico que se van a evaluar acá. Muchísimas gracias por haberse conectado. Espero que le haya servido de utilidad esta clase y nos vemos en una próxima oportunidad.